Buenas noches, amados hermanos. Es para mí un privilegio compartir su palabra y para eso les pido en este momento me acompañen a orar a nuestro Padre para que Él sea guiando este tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, para darte honra y gloria, mi Dios. Y también, Padre amado, para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas. Perdóname, Padre, perdóname todo aquello que hice y no te agradó, Señor, todo lo que no estuvo conforme a tu corazón. Perdóname por toda desobediencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Padre, en esta hora que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, hablando por mí, que tú, Padre Santo, coloques la palabra exacta en mis labios para darla a conocer, Señor, como tú quieres. Seas tú desechando todo argumento, Señor, que se levanta en contra del conocimiento tuyo, Señor. Quita de mí todo conocimiento humano, Señor, y que lo que vaya yo a decir, Señor, sea lo que tú quieres, sea el conocimiento tuyo, Señor. Padre, nos ponemos a tus pies en este momento y te entregamos este tiempo, Señor. Abre nuestros oídos, destapa, Señor, esos tapones, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que no nos permiten escuchar tu voz. Abre, Señor, nuestros ojos para ver lo que tú quieres que veamos, Señor. Revélate, Señor, a nosotros en este tiempo. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos, Señor, y representamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra que voy a compartir el día de hoy está fundamentada en el libro de Jeremías 33:3. Sé que esta palabra lo hemos escuchado muchas veces y es más, lo hemos puesto por nuestro estandarte. Sin embargo, el Señor, cada vez que la estudiamos, cada vez que queremos profundizar en ella, Él nos muestra, tal como dice su palabra, ¿no?, las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. En otra versión dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. ¿Por qué Dios le dijo a Jeremías que clamara? ¿Dónde estaba él cuando Dios le da esta promesa, le da esta palabra? Vamos a ver un poquito el contexto en el cual se desenvolvía Jeremías. Jeremías estaba preso porque el rey Sedequías se molestó porque él había profetizado palabras que no le favorecían y le dijo por parte de Dios que la ciudad sería entregada en manos del rey de Babilonia y que él no escaparía de las manos de los caldeos. Dios le habla a Jeremías en la cárcel y le dice que ore. ¿Por qué? Porque durante 40 años el profeta Jeremías había advertido al pueblo de Judá y de Jerusalén que serían destruidos por sus pecados, por sus maldades y rebeliones que habían cometido en contra de Dios. Y ahora, en ese momento, pues el ejército de Babilonia se encontraba en las murallas de la ciudad, o sea, estaba fuera de la ciudad para atacarlos. Y Dios le habló a Jeremías estando él echado en un hoyo, en una cárcel donde lo habían puesto. Entonces, bajo este contexto vamos a ir desglosando esta palabra. ¿Qué es clamar? Es importante que podamos definir qué es clamar. Clamar significa gemir, afligirse, suplicar. El diccionario dice que quejarse a gritos pidiendo ayuda. Eso es clamar, ¿no? Cuando clamamos significa eso. Entonces, cada vez que pedimos al Señor, fíjense cómo debemos hacer. Cuando Dios le decía clamar, es diferente a orar, ¿no es cierto? Clamar viene de la palabra hebrea kara, que significa acosar a una persona, insistir sin desistir. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí. Entonces le estaba diciendo: aflígete ante mí, gime ante mí, insiste sin desistir ante mí, y yo te responderé. Y no solo te voy a responder, parafraseando, ¿no?, sino que también te voy a enseñar cosas grandes y cosas que te son ocultas y que tú ni siquiera te imaginas que conoces. Entonces, el clamor que Jeremías debía hacer era por la ciudad donde él vivía, era por el pueblo de Dios. No olvidemos, queridos hermanos, que habían pasado ya
40 años de desobediencia. Y Jeremías no estaba en una situación bonita en ese tiempo. Fíjense el contexto en el cual Dios le habló. Jeremías estaba sufriendo, estaba encarcelado. Y sin embargo, el clamor que Dios le pedía que haga era por el pueblo, ni siquiera era por él. Fíjense que esta promesa de clamar a él y que Dios le respondería, era por el pueblo de Dios. Si nosotros continuamos leyendo los siguientes versículos, o sea, Jeremías 33, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 26, nos habla cómo Dios restauraría a su pueblo por causa de este clamor que le pidió que Jeremías hiciera ante él. Entonces, fíjense que esta promesa es para todo un pueblo. Y yo voy a tomar solo algunos versículos. Fíjense cuál era la promesa que tenía si Jeremías clamaba. Vamos a leer solo el versículo 6 hasta el 9. Dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Fíjense qué semejante bendición que el Señor estaba por derramar, y le habló a Jeremías para que clamara a favor del pueblo. Entonces, era a favor del pueblo de Dios, amados hermanos. El clamor que Dios, que Jehová de los ejércitos le pedía aquí a Jeremías, era por el pueblo de Dios, no era por los que no conocían a Dios. Entonces, según esta palabra, Dios nos invita, amados hermanos, a clamar no por nuestras vidas, sino en ese tiempo Dios le pedía a Jeremías. En este tiempo, ¿por qué Dios nos invita a clamar? Nos invita a clamar por nuestra iglesia. Nosotros somos su pueblo. Y está diciendo, y en este tiempo, ¿y por quién vamos a clamar? Por el pueblo de Dios. Ahora tenemos en este tiempo, amados hermanos, el clamor no solo es por el pueblo de Dios, porque Jesucristo nos dio una encomienda a nosotros, llevar su palabra y extender su palabra por todos los confines de la tierra. ¿Y qué ha sucedido? La iglesia, el pueblo de Dios, nosotros que somos sus hijos y que los hemos conocido, la iglesia se ha desviado. En este tiempo, amados hermanos, vemos cómo la iglesia se ha corrompido. Entre tanta corrupción que hay dentro de ella, es el hacer el negocio con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, la encomienda que nosotros tenemos de parte del Padre en este tiempo es para clamar no solo por su pueblo, no solo por la iglesia, sino por quienes no lo conocen. Es tiempo de clamar, amados hermanos, sin importar nuestra situación, sin importar nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestras circunstancias, sin importar la pandemia que nos acecha y que nos ha traído tanto dolor y tanta muerte, tanto llanto, ¿no es cierto? Sin importar nuestra situación económica, nuestra situación personal, sin importar nuestras frustraciones, sin importar todo lo que vivimos, sino que Dios, en este caso, le pedía a Jeremías clamar por un pueblo, y el clamor que nosotros debemos hacer en este tiempo es un clamor para su pueblo y para que otros lo conozcan. ¿Cómo debe ser ese clamor? Conforme Dios quiere que lo hagamos y conforme sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? El clamor que nosotros tenemos que hacer es para que en este tiempo nadie se pierda y todos tengan vida eterna. Es esa la encomienda que tenemos, de llevar su palabra para que eso acontezca. Entonces, yo me hago una pregunta, ¿no? Y les hago la pregunta a ustedes: ¿cuánto tiempo nosotros pasamos orando por esta encomienda que Dios nos ha dado? Cada vez que oramos por nuestros asuntos, porque miramos solo nuestro sufrimiento y nos olvidamos de los demás y enfocamos los ojos en los problemas personales que tenemos. Fíjense cómo aquí Dios no le dijo orar para convencerle al rey Sedequías que te saque de este pozo, mira cómo sufres. No,
Aquí Dios le habló para que él le clamara, para que él gritara, para que él, como dice la definición, para que él se aflija, que él gima sin desistir delante de él para que Dios pueda responder. Necesitaba del clamor de un solo hombre, fíjense, y solo a Jeremías, de un solo hombre para que él pudiera restaurar a ese pueblo de Israel. Y cuánto más, queridos hermanos, la palabra del Señor dice que 1 vence a 1000 y 2 a 10,000. Nosotros, ¿qué podemos hacer con nuestra oración? Muchísimas cosas. No solo a un hombre, sino a todos. Nuestra labor, queridos hermanos, es clamar por los propósitos de Dios, que ya están escritos en la palabra. Y nos invita a no centrarnos en nuestros asuntos, en nuestros propios sufrimientos. Dios nos invita a ir más allá de lo que nuestros ojos ven. Queridos hermanos, pensemos en que cada una de nuestras oraciones que elevamos al Padre, y Él no nos pide oraciones para que Él pueda bendecir al pueblo de Dios, necesita de nuestro clamor, y un clamor con gemidos, sin desistir, queridos hermanos, a gritos, como dice aquí, quejarse a gritos pidiendo ayuda. Y lo debemos hacer, debemos pedirle ayuda a nuestro Padre. Y lo que el Señor nos ha pedido hacer en este tiempo en nuestra comunidad es eso. Y yo no había comprendido hasta este momento qué era lo que el Señor quería. Es clamar por los demás. No miremos nuestra circunstancia, amados hermanos. Veamos lo que Dios quiere de nosotros, que Él quiere. Amados, nos ha faltado el amor. Por eso no hemos hablado, por eso no hemos todavía alcanzado a otras vidas hasta este momento. Nos preguntamos por qué todavía nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hermanos siguen sin conocer a Dios. Y decimos, Señor, si te he orado, Señor, si te clamé, realmente hemos clamado, como dice la palabra, lo hemos hecho. Dice en Isaías 55, del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A diferencia del tiempo que vivió Jeremías, en este tiempo Dios nos ha puesto para preparar a su pueblo para su venida. Y no solo a su pueblo es la encomienda, sino que es mayor, sino que es extender la palabra, para que la palabra alcance a los perdidos, a los que viven en oscuridad, a los que están muertos en sus pecados y delitos. ¿Y quiénes son esas personas que viven? Muchas veces pensamos que son los lejanos, los que están allá, con los que no tenemos nada que ver. Y son las personas cercanas a nosotros, son nuestros padres, son nuestros hermanos, nuestros amigos, las personas con las que interactuamos todos los días, con las autoridades de gobierno, con nuestros clientes, en las escuelas, en las universidades. Interactuamos con quienes nos venden los productos que vamos a comprar en el mercado. Queridos hermanos, ¿a quiénes? A ellos es que la palabra debe llegar, a quienes están dedicados al arte, a quienes preparan todo para que nosotros celebremos la vida, para que celebremos lo mejor que Dios nos ha dado en la tierra. ¿A quiénes más? A los funcionarios públicos que se dedican a trabajar en el área de la salud, en el área de la educación, a todas esas personas que nos rodean y con las que interactuamos. A ellos es que debe llegar esta palabra, por ellos es que debemos clamar, y que a ellos, a quienes todavía no les ha alumbrado la luz de Cristo y que están cegados en este momento y engañados por los asuntos de este mundo, porque no pueden ver, y nuestro clamor debe ir orientado hacia eso. Vemos que acabamos de pasar por situaciones difíciles en este momento, y cómo por esa ceguera que el pueblo tiene, en la que nuestra ciudad vive, vemos que se están alistando con pompas y sonajas para rendirle culto y honor ¿a quién? A Satanás en el carnaval. Y no se dan cuenta qué están haciendo, no se dan cuenta todo lo que Dios hizo. Dios los sacó de la muerte, los sacó del valle de sombras. ¿Para qué? Para continuar viviendo en sus propios delitos y pecados.
¿Dónde estamos nosotros, amados? ¿Qué hacemos nosotros por eso? Y la palabra de Dios nos invita, amados hermanos, a clamar por esas vidas. En 2 Pedro 3, del 1 al 16, habla sobre el día en el que el Señor vendrá. Amados, dice así la palabra, y lo voy a leer toda porque es importante que podamos comprender esta palabra. Y dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, les decía el apóstol Pedro, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, donde las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por el cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjense, perdición de los hombres impíos. ¿Quiénes son esos hombres impíos? Los que no conocen a Dios. Dice: para perdición de ellos. Mas, oh amados, continúa diciendo la palabra en el versículo 8, no ignoréis esto, para que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, fíjense lo que dice la palabra, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos descendiendo serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice la palabra, nosotros, la iglesia de Cristo, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es eso lo que esperamos con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, aquí está la revelación del Señor. Dios nos pide que clamemos. ¿Y que clamemos para qué? Para que un día vivamos en esos cielos, en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo, donde morará la justicia y donde ya no habrá más perdición. Entonces nuestra labor que nosotros debemos cumplir en este tiempo, amados hermanos, es clamar y clamar. Y cuando Dios decía: y yo te responderé, es que la oración no va a quedar sin respuesta. Es que el Señor la va a escuchar porque Él mismo lo manda a hacer, y su palabra, Dios no es hijo de hombre para mentir. Él no miente ni se arrepiente de lo que Él dice que hará. Dice entonces, si Él nos pide, Él nos va a responder, va a ser hecho, y va a ocurrir tal como en el Antiguo Testamento ocurrió. Él pidió que su pueblo de Israel se arrepintiera. ¿Y ustedes creen que Jeremías no se levantó y no clamó? Claro que sí. Y su palabra, amados hermanos, va a ser conocida en toda la tierra como Jesucristo lo dijo. Él va a venir por segunda vez en los aires. Él vendrá. Él vendrá. Y lo que Dios quiere cuando Él dice que Él nos va a responder es que nosotros reconozcamos que todo lo que Él hace es por Él. Es para Él y es para su gloria, no es para que el hombre se gloríe, no es para decir: tantas noches me paso orando, qué fastidio, ahora tengo que orar. No, amados hermanos, la palabra tiene poder. Dios mandó que clamáramos, todo se hizo a través de la palabra, y la palabra es eterna y la palabra no se pierde, y Dios nos manda a clamar para que sea hecha su voluntad.
aquí en la tierra. Entonces, todo lo que Él está respondiendo, todas las oraciones respondidas, no es porque el hombre se disponga, sino porque, amados hermanos, porque Él lo quiere así. Es por su gracia, es por su gracia. Todo lo que recibimos, todas las respuestas que recibimos no vienen de parte del gobierno, no vienen de parte del hombre. Todo lo que clamamos y nos es respondido viene por parte de Dios, porque Él lo mueve todo, Él mueve los pensamientos, Él mueve absolutamente todo. Y su palabra en Jeremías 33:3 termina diciendo: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que todavía no conocemos? ¿Y dónde es que Él nos va a revelar? Es cuando nosotros dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu a clamar, a obedecerle. Obedecer su palabra significa eso, que hagamos lo que Él nos manda hacer, clamar. Vivimos tiempos difíciles y es tiempo de levantarse para clamar, para que todo el pueblo se levante. La oración no es para uno solo. Dios quiere que clamemos por todo su pueblo, por su iglesia y por los que aún no lo conocen. La bendición de Dios no va a venir porque clamemos solo por nuestra bendición. Muchas veces nuestra oración es tan egoísta que solo clamamos por nosotros, solo yo, mi familia, que se salve mi familia. No, yo quiero más que nada que se salve mi familia, mis hermanos, me quiero ir con ellos. ¿Y qué de los demás? ¿Qué de los otros que están viviendo en oscuridad en este momento y que no saben que están viviendo en oscuridad y que están viviendo bajo el engaño del enemigo? ¿Cómo se van a abrir sus ojos para que puedan ver a Dios si nosotros no clamamos? Si nosotros no nos levantamos como ese ejército poderoso de Dios. Dios nos tiene a nosotros, amados. Nosotros somos los llamados para este tiempo. Pongámonos a la brecha. Hagámoslos. Clamemos. Obedezcamos, porque lo que Dios tiene para nosotros es tan glorioso, tan maravilloso. Él nos va a mostrar el camino por donde tenemos que andar si clamamos. Él nos va a enseñar esas cosas grandes y ocultas que aún no conocemos y que están en su corazón, que están en el corazón de Dios. Y que Dios va a mostrar esas cosas grandes y ocultas. Dios va a mostrar su camino a quienes clamen, a quienes oren, a quienes se levanten, a quienes quieran oír su voz. A aquellos que realmente quieran tocar el mundo espiritual de tal manera que los diseños de Dios sean bajados aquí a la tierra, en todos los ámbitos. No solo para que vivamos bien nosotros y nuestra familia, sino el clamor es por toda la tierra, por todos nuestros semejantes. Dios nos va a mostrar, amados hermanos, el camino que vamos a ir haciendo si clamamos. Esa era la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes, y yo les pido me acompañen a orar en este momento para terminar. Padre bendito, Padre santo, gracias por tu revelación. Gracias, Padre, porque una vez más tú nos invitas, Señor, a clamar para que tú nos respondas. Es necesario clamar, Señor, tú nos mandas a clamar para que tú puedas responder, para que tus bendiciones lleguen y para que tu Hijo Jesucristo venga. Y te clamamos ahora por su venida. Clamamos, ven pronto, Señor, te decimos. Ven, Señor Jesús. Pero antes, abre nuestras bocas, mi Dios, para hablar de ti. Abre nuestras bocas para hablar de tu evangelio a otros, para que todos los que están perdidos en sus propios delitos y pecados, los que están en oscuridad, los que están muertos ahora y no lo saben, les resplandezca tu palabra, les resplandezca la luz tuya, mi Dios. Capacítanos, úsanos Padre Santo, para cumplir con ese llamado, para cumplir con ese propósito. Poderoso Rey,
Queremos vivir en esa ciudad celestial. No queremos la muerte para nuestros semejantes, sino que queremos la vida eterna que tú tienes para nosotros. Y que todos, Señor, en ese gran día, vayamos a vivir esa gran ciudad celestial que tú tienes preparada para nosotros. Papito Santo, alista nuestras manos para la batalla todos los días. Quita todo impedimento, Señor, toda flojera. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra sea derribado en esta hora. Tú eres el que pelea nuestras batallas y va delante nuestro como poderoso gigante. Tú vas detrás de nosotros y eres la gloria de nuestra retaguardia. Padre, te pedimos en esta hora que con tu ejército celestial tú seas abriendo camino. Usa nuestros labios, nuestra boca para clamar y gemir por la libertad de nuestros hermanos, por la libertad de nuestro pueblo donde vivimos, en nuestro territorio, Señor. Padre, reconocemos que te hemos fallado, que como iglesia no hicimos, Señor. Dios de la gloria, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo y de quienes no te conocen, mi Dios. Levántanos, ayúdanos, danos las fuerzas, Señor, danos la sabiduría para que con denuedo hablemos de tu palabra como verdaderos embajadores tuyos, Padre, para que mostremos ese reino de bondad que tú tienes, ese reino maravilloso, para que podamos hablar como debemos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y bendigo a cada uno de mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.